Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y porque tenemos a Cristo al que podemos acercarnos y por medio del cual podemos acercarnos a ti. Y pedimos que tú nos ayudes, nos guíes en esta porción de tu palabra y nos muestres lo que es poder estar frente al trono de gracia, en donde podemos hallar socorro y podemos hacerlo cuando lo necesitemos para que este socorro sea oportuno. Ayúdanos con tu Espíritu, abre tu palabra, abre nuestro entendimiento y que todo sea para bien de tu pueblo y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. En la carta ha habido fuertes advertencias para aquellos que han oído el Evangelio, pero todavía no han confiado en Cristo. Los lectores originales eran judíos que habían dejado el judaísmo, pero al ver la persecución, pues dudaban en regresar al judaísmo. Tenían ese temor, esa duda. Ellos veían que en su religión había un sacerdote que en un templo, un lugar específico, ofrecía sacrificios por sus pecados. Y ahora en Cristo veían que ya no se hacía nada de esto. Pero bueno, pensaban que tal vez sería bueno, tal vez de esa manera pudieran agradar a Dios y estar un poco más cerca de Él. El autor de la carta les dijo que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, por lo que ellos saben que necesitan a Cristo y nada más. No necesitan ninguna otra cosa, ni ritos, ni personas, absolutamente nada. Les hace un llamado urgente para que de inmediato acepten la salvación de Dios. Les recuerda que sus antepasados que no creyeron, no pudieron entrar en la tierra prometida, que era la tierra de reposo, donde ellos quedarían a salvo de sus enemigos, de los pueblos que los perseguían alrededor, y por fin descansarían. A todos nos gusta ir a la segura, andar por vista y no por fe. Sin embargo, debemos atender a lo que nos ha sido revelado. No podemos descuidar la salvación que fue anunciada y que solo viene por Cristo, y de la cual se testificó con señales y prodigios. Leíamos ahí en el libro de Hechos, en la lectura, cómo empezó una época en que se veía esas maravillas, esas cosas inexplicables del poder de Dios. Y así junto con el Evangelio. Los antepasados de los hebreos vieron los prodigios ahí en Egipto y oyeron la voz de Dios. La oyeron de una manera audible cuando estaban ahí recibiendo los mandamientos frente al monte, y no quisieron oírla, no quisieron, aunque lo oyeron físicamente, no quisieron creerla.
Debemos cuidarnos de la incredulidad, hacer caso a Dios, creer su palabra, y entonces veríamos que la fe en Cristo nos permite entrar en el verdadero reposo. Las cosas no han cambiado con el paso del tiempo. El que no cree ya está condenado. La palabra de Dios tiene un papel principal en el juicio que toda la humanidad, cada ser humano, enfrentará al final de los tiempos. La palabra descubre todo, desmenuza y analiza todo, incluyendo pensamientos e intenciones ocultas. Es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más escondido. El peligro del infierno es real y es parte del mensaje del Evangelio. Se debe advertir de su existencia y de la necesidad que tenemos de evitarlo. El complemento es decirles cómo evitar la condenación, cómo alcanzar el reposo eterno por medio de Cristo, que es el único Salvador. La salvación hace mucho más que alejarnos del infierno. No solo nos salva de la muerte espiritual eterna, nos da vida espiritual, nos da vida eterna, nos da el reposo de Dios para su pueblo. Se debe procurar la salvación no solo por lo que pasaría si no la aceptamos, sino sobre todo por lo que recibiremos si la tenemos. Tendríamos a Cristo, y si no hubiera otra razón, esto sería suficiente. Tener una relación personal con Él para alguien que está justamente condenado porque es lo que merecen sus pecados, es recibir una gracia mucho mayor que lo que pudiera pensar. Caminar en comunión con Cristo es algo grandioso. Vale la pena, aun cuando no hubiera un infierno del cual escapar. Hay razones de sobra para recibir a Jesucristo y entrar en el reposo de Dios. No solo por temor al juicio, sino por la hermosura de su santidad. No solo por su ira, sino por su gracia. No solo porque es el juez, sino también porque es el único que puede mediar entre el hombre pecador y un Dios santo. Es el único que puede ser un perfecto sacerdote de Dios, porque es Dios y porque es al mismo tiempo hombre. Porque puede representar al hombre y puede estar delante de Dios y ofrecer el único sacrificio que quita el pecado. En las ilustraciones que usó el escritor para mostrar la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles y sobre Moisés, ya empezó a mostrar a Cristo como el sumo sacerdote. En Hebreos 2:17 dice, ahí escribió, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora profundiza en el tema, y es un tema, este del sacerdocio
de Cristo que va a seguir tratando a lo largo de todo el libro. Aquí, en esta sección, nos muestra por qué el hombre necesita un sacerdote superior a los sacerdotes terrenales que había en la antigüedad. En contraste con las advertencias que hizo sobre la incredulidad, nos recuerda a los creyentes que hay un camino abierto hacia el trono de gracia. El sacerdote perfecto, en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Todo ser humano ha pecado. Está en rebelión y está en enemistad con Dios. Y necesita borrar sus culpas, purificarse de ellas. Y la manera de hacerlo, como lo enseñó Dios a su pueblo, desde el mismo Adán cuando pecó, hubo un sacrificio de víctimas inocentes. Es por medio de un sacrificio como se purifican las culpas. Y eso es lo que es la expiación. Por su estado impuro, el hombre no puede presentarse directamente ante Dios. Necesita un mediador, un embajador que lo represente. Cristo es el reconciliador, es el embajador que Dios envía al hombre para ofrecerle condiciones de paz. Y Cristo, como hombre, es un embajador del hombre delante de Dios. Cristo nos revela cuál es nuestra verdadera naturaleza interior y nos enseña cuál es la suya, la perfección. Y hay una lucha entre estas dos naturalezas. Y es lo que el hombre debe alcanzar para estar bien con Dios, para estar a su nivel, para estar en una relación con Él. El hombre ve todos los días que se queda corto. Aunque se proponga hacer lo correcto, no lo logra. Y dice, no puedo enfrentar a Dios. Y tiene razón, no puede. Los hombres son injustos y Dios es justo. Y ahí es donde aparece Cristo. Jesucristo es el sumo sacerdote sin mancha que se ofreció a sí mismo como sacrificio por pecadores. En el antiguo pacto, Dios escogió a los sacerdotes de la tribu de Leví, concretamente de la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y a ellos los escogió para ser mediadores entre Dios y su pueblo. Solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio de expiación y solamente una vez al año. El sacerdote llevaba simbólicamente los pecados del pueblo al lugar santísimo y derramaba sangre sobre el propiciatorio como el sacrificio para expiar los pecados de ellos. Antes de que pudiera entrar al lugar santísimo, representando al pueblo, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque él, al igual que aquellos a los que representaba, era pecador. Además, su tiempo en el lugar donde estaba la presencia de Dios, ahí en este lugar santísimo, estaba limitado solamente al tiempo que durara el sacrificio. Si fallaba
Si no se presentaba debidamente, Dios le podía quitar la vida. Se dice que el sacerdote tenía un cinturón con campanitas que sonaban mientras él caminaba ahí en este lugar y tenía una cuerda atada que llegaba hasta afuera. Si dejaba de sonar, percibía, lo podían jalar porque nadie podía entrar a este lugar. Para entrar, tenía que pasar primero por una puerta, entraba al atrio del templo, pasaba otra puerta y llegaba al lugar santo. Y luego tenía que pasar por un velo muy grueso que no permitía ni siquiera el paso de la luz para llegar al lugar santísimo. Tan pronto como ofrecía el sacrificio, salía y no regresaba hasta el siguiente año. Cada año era necesario el sacrificio de expiación, año tras año. Y entre este sacrificio anual se debían hacer miles de ofrendas y sacrificios por las violaciones menores que hacían impuros al que ofrecía estas ofrendas para poder presentarse y participar de las festividades y las celebraciones delante de Dios o en el templo. Y no podían adorar a Dios más que en este lugar, en el templo. Cristo representa a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios, como no puede hacerlo ningún sacerdote humano. Es llamado, aquí en este versículo, gran sumo sacerdote. Ningún otro sacerdote es llamado gran. Ese término también aparece en Hebreos 10:21. Dice, dado que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y en 13:20, donde se le llama el gran pastor de las ovejas. Por ser hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios es grande. Ser sumo sacerdote no es lo que hace grande a Cristo. Es grande, es mayor que cualquier sacerdote porque es Dios, porque es divino. Solamente Cristo traspasó los cielos. Ningún otro sacerdote lo hizo. Los otros sacerdotes estaban por breves momentos en la presencia de Dios. Cristo entró en los cielos, regresó a la presencia de Dios de donde había salido, donde había estado antes para estar de ahora en adelante ahí para siempre. Y Él no tiene que retirarse. Su sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. El sacrificio es perfecto. El sacerdote es perfecto. Hizo la expiación perfecta por los pecados de todos los tiempos y terminó su obra. Y se presentó donde está la presencia de Dios con toda la gloria que le corresponde a Él. En el Evangelio de Juan 17, versículos 4 y 5, dice, hablando Cristo a su Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. En el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén fue destruido. El templo era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios. Al no haber templo ni sacerdotes, se terminó el sacerdocio de Aarón.
todavía se celebra el día del perdón, el día de la expiación. Lo conocen los judíos como el día del Yom Kippur. Sigue siendo el día más sagrado, más importante para los judíos, pero ya no hay sacrificios porque ya no hay templo donde ofrecerlos, ni sacerdotes que lo puedan ofrecer. Pero los creyentes tenemos un sumo sacerdote. Aquí en este versículo 14, el escritor de Hebreos usa el nombre terrenal de Jesús para centrar la atención de los lectores en el ministerio terrenal de Cristo, de Jesús. Quiere que veamos, que recordemos su nacimiento, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. Jesús no podría estar en el cielo como gran sumo sacerdote si no hubiera cumplido con su tarea sacerdotal en la tierra. Teniendo tan gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Aquí hemos hablado ya de lo que es la palabra profesión, lo que significa. Otra versión dice, retengamos nuestra fe. Y no es nuestra confianza, es ese conjunto de creencias que tenemos como creyentes. Es una exhortación en la que el escritor mismo se incluye. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Insiste en la necesidad de perseverar. La fe que profesamos o la fe que confesamos es lo que creemos y atesoramos en nuestro corazón y lo confesamos exteriormente a los hombres. Es lo mismo que dice Romanos 10:10. Sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Retengamos nuestra profesión. Solo Cristo puede salvarnos. Él ha entrado en el cielo. Si deseamos entrar en el cielo, debemos confesar a Cristo y retener con firmeza esta confesión. Tenemos que ser genuinos y retener nuestra profesión si vamos a entrar en el cielo y vamos a vivir con Dios para siempre. Él es un sacerdote cercano, dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchos podían pensar que el Hijo de Dios, estando allá en el cielo, estaría alejado de las preocupaciones, las luchas y los temores humanos, por lo que no habría mucho beneficio para nosotros en que Él fuera nuestro sacerdote. Pero Él descendió del cielo, se hizo hombre y como hombre experimentó nuestros sentimientos, emociones, tentaciones y dolor. Triunfó sobre ellos para poder ser un sumo sacerdote comprensivo y compasivo. Dice Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos un sumo sacerdote que, aunque traspasó los cielos,
descendió hasta nuestro nivel, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Se identificó plenamente con nosotros. Los receptores de la carta sufrían aislamiento y persecución por parte de los judíos si confesaban que Jesús era su sumo sacerdote. Sería natural que tuvieran la duda de si el sumo sacerdote en el cielo entendería sus debilidades si ellos no se atrevían a confesarlo públicamente, si entendía su situación. El escritor les dice que sí. El gran sumo sacerdote puede sentir lo que ellos sienten. Si confesamos su nombre públicamente y hay oposición, burlas o insultos, Él sufre con nosotros. Jesús es divino, pero también completamente humano y entiende nuestras debilidades y tentaciones. Él mismo las experimentó en carne propia cuando vino a este mundo. Fue tentado por Satanás. Tuvo que soportar hambre, sed, cansancio, soledad, el abandono, las decepciones a lo largo de su vida. En el desierto, Jesús experimentó hambre y el demonio lo tentó severamente, sugiriéndole transformar las piedras en pan para calmar su hambre. Y eso fue solamente el principio de las tentaciones. Después de esa dice que el demonio se alejó por un tiempo, pero estuvo siempre acechándolo, tentándolo por medio de todo, incluso de sus mismos discípulos. Mientras colgaba en la cruz, se burlaban de él los sacerdotes más importantes, los maestros de la ley y los ancianos, y decían que baje ahora de la cruz, porque él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Soportó la traición directamente de sus discípulos. Sufrió pérdidas, lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Seguramente todos hemos sufrido la pérdida de algún ser querido. Él nos entiende, Él lo comprende, Él sabe lo que es eso. Fue tentado como ningún hombre lo ha sido y fue tentado de todas las maneras posibles. Y no imaginamos cómo. Ninguna experiencia humana le es ajena, porque Él pasó por eso. Fue tentado intensamente como ninguno de nosotros, pero Él sin pecado. El pecado es la única experiencia humana en la que Jesús no participó. Fue tentado sin misericordia para que pecara. Y ni siquiera la más pequeña sombra de pecado entró en su mente ni se expresó en acciones o palabras. No podemos esperar estar exentos de la tentación. Jesús dijo, Evangelio de Mateo 10, 24 y primera parte del versículo 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. No hay una sola privación ni situación adversa conocida en la vida humana que Jesús no haya experimentado. No hay una sola circunstancia o situación ni obstáculo que el Señor no haya sentido con todo su peso. Un discípulo no puede quejarse de recibir el mismo trato que recibió su maestro cuando ve a su maestro que lo soportó con tanta paciencia
y mansedumbre. Jesús nunca pecó, pero entiende el pecado mejor que cualquier ser humano. Lo ha visto con más claridad y lo ha enfrentado, lo ha resistido, lo ha sufrido en su contra y lo ha percibido mejor que cualquier ser humano. Lo conoce. Así como un médico conoce la enfermedad sin que necesariamente haya pasado por ella, pero la ha estudiado, la conoce y sabe qué es necesario para curarla. Por su conocimiento, Jesús sabe cómo tratar esta enfermedad del pecado y sabe cómo ayudar a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Conoce perfectamente la naturaleza humana porque Él tomó esa naturaleza para Él mismo. Nosotros sufrimos tentaciones, pero de una manera limitada, según nuestra capacidad para que podamos resistirlas. Dios tiene cuidado de nosotros. Las pruebas y las tentaciones sirven para ejercitar y fortalecer nuestra fe. También sirven para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Tienen un propósito, pero todo está bajo el control de Dios. Dice 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si viene la tentación y no la resistimos, es una decisión que nosotros estamos tomando. No podemos decir que era una tentación demasiado fuerte. Nos estamos entregando a nuestro corazón perverso, a nuestros deseos. Cuando se mete una pieza de alfarería en barro crudo en el horno, no se puede decir cuál será su aspecto cuando salga. Tiene ciertos colores, incluso ciertas pinturas, que no serán los mismos cuando se termine el proceso de cocción. Una copa que se hace de esta manera, al salir, sus bordes brillan como el oro, son prácticamente de oro, se ven de oro, brillan. Pero durante el proceso, ese borde era negro. Cuando sale, su apariencia cambia. En el proceso está quemada y pasa por otro proceso. Poco a poco se va puliendo. Lo negro comienza a caerse y el oro va tomando su color perfecto. Puedes decir, he soportado y sufrido por años y sigo siendo igual. El tiempo revelará en lo que te has convertido. No sabes lo que eres. No sabes cuánto de lo que aparece en la superficie es tizne o carbón que se caerá al final. También se verá si eres un barro mal cocido que se rompe y no sirve para nada. No sabes qué efecto están produciendo las luchas que están ocurriendo en el interior de tu alma. Pero Dios lo sabe y debes tener fe en que será para bien. Dios está tratando contigo y te dice,
No sabes lo que estoy haciendo, pero un día lo sabrás en el futuro. Ningún hombre es lo que parece ser. Todos están cambiando. Todos necesitamos ser limpiados, pulidos, pasados por el horno de fuego. Dios nos está preparando para nuestra vida futura, por medio de las cosas que sufrimos o soportamos, por los yugos y las cargas, por las tribulaciones de esta vida. Él está obrando para que alcancemos la estatura que aparecerá en la gloria. Finalmente, el trono de gracia. El versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la antigüedad y aún en la actualidad, las personas comunes y corrientes no pueden acercarse fácilmente a sus gobernantes, a los que pueden tomar decisiones importantes, trascendentes. Había reyes que no permitían que nadie se acercara, que no se acercara a nadie sin su permiso expreso, nadie que él no deseara que se acercara. La reina Esther arriesgó su vida presentándose delante del rey Asuero, aunque era su esposa. El autor, a lo largo de la carta, ha hecho varias fuertes exhortaciones, pero ahora nos anima, nos invita a que nos acerquemos a Dios y que lo hagamos con confianza. Acercarse se usa con frecuencia para referirse a los sacerdotes que en su servicio se acercaban a Dios, a un Dios que percibían lejano. Se acercaban para ofrecer los sacrificios. En Levítico 9:7 dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. El hombre pecador no podía acercarse a Dios. Dios estaba lejano. Necesitaba ese intermediario. El acercarse que nos pide el autor a nosotros es por medio de la oración, porque el único sacrificio de un creyente que es aceptado por Dios es traer un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51. El gran sumo sacerdote ya ha traído el único sacrificio, el sacrificio de su sangre derramada, el sacrificio que hace expiación por su pueblo al ofrecerse a sí mismo en la cruz. Por eso, el débil pecador puede acercarse al trono de gracia. El trono de gracia es una referencia a la realeza del Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios y ha recibido toda autoridad en el cielo y la tierra. La palabra gracia habla del sacerdocio de Cristo. El pecador que viene con arrepentimiento y fe encuentra la gracia perdonadora de Cristo. Antes, cuando estábamos enemistados con Dios, su trono era un trono de juicio, pero ahora, gracias a Jesús, se ha convertido en un trono de gracia para los corazones
arrepentidos. Nos pide acercarnos y hacerlo con confianza. Necesitamos gracia. Gracia es recibir un favor sin merecerlo, sin poder conseguir lo que deseamos de alguna otra manera, que no sea por gracia. En la Biblia se habla mucho de la justicia de Dios, pero sería terrible para nosotros que fuera solamente justo, sin darnos gracia. El hombre pecador merece la muerte eterna, y eso sería una sentencia justa, pero necesita salvación, el regalo de la gracia. Dios está en el trono más alto de todo el universo. Desde ahí reina sobre todo. Es un rey soberano que lo controla todo. Y para nosotros es un trono de gracia, porque la gracia es la base de nuestra relación con Él. No tenemos por nosotros mismos una relación con Él que nos permita acercarnos. No podemos acercarnos por hacer lo bueno, no por obedecer su ley. Si nos podemos acercar, es por gracia, porque nos extiende su cetro como un favor inmerecido. Nos podemos acercar solamente por lo que Jesús ha hecho por nosotros, por lo que Dios hizo por medio de Cristo. La gracia de Dios es la base de nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él y nuestra unión con Él. Nos podemos acercar con confianza porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, omnipotente y misericordioso. Él está en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros continuamente, pero además nos dio acceso a ese lugar santísimo en el que Dios habita allá en la eternidad. Aquí estaba en el templo, antes en el tabernáculo, era una figura nada más, una figura de las cosas celestiales, y Cristo nos dio acceso al lugar santísimo verdadero, al real. Estos eran solamente figuras, y el lugar santísimo era prácticamente inaccesible para cualquier hombre, con excepción del día de la expiación, del día del perdón, en donde había un velo que delimitaba el paso a este lugar santísimo, lo separaba del lugar santo. Con el sacrificio de Cristo nos abrió un camino directo, un paso a través del velo, y así podemos llegar al trono de gracia. Tenemos un acceso directo. Nos podemos acercar continuamente. Cuando oramos estamos en la presencia de Dios. Dice Hebreos 10, 19, 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La muerte de Cristo, su cuerpo fue partido, su sangre derramada, y cuando esto terminó, cuando estuvo consumado, ese velo que estaba en el templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que ya no había una separación entre nosotros, entre los creyentes en Cristo,
y Dios. Él nos abrió ese acceso. Lo tenemos ahora. Y en este momento estamos en su presencia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos necesitamos misericordia. Si necesitas misericordia, acércate confiadamente al trono de gracia. Todos necesitamos gracia. Tal vez necesitas gracia para alcanzar la salvación, para entrar en el reposo de Dios ahora y en la eternidad. Necesitas depender de la obra de Cristo y solamente de Cristo. No confíes en tus obras, ni en tu vida religiosa, ni en ningún mérito humano. Necesitas ser salvo y la salvación es solamente por gracia, por medio del favor inmerecido que recibes de parte de Dios por medio de la fe en Cristo. La salvación es de Dios, es gracia. Para ti es gratis. No tienes que dar absolutamente nada. De ahí viene la palabra gratis, es de gracia, es gratuita. Pero Dios pagó el precio, dio a su Hijo. La salvación está basada en la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Si ya eres un hijo de Dios, tal vez necesitas gracia porque sientes que ya no tienes más fuerzas, que no puedes continuar por ti mismo. Tienes que poner tus ojos en el gran sumo sacerdote, quien se compadece de tus debilidades. Ve ahora y acércate al trono de gracia para hallar gracia y que la tengas en el momento oportuno, que tengas socorro cuando realmente lo necesitas.